Hay viajes que no se hacen para llegar, se hacen para sembrar luz. Este no es solo un retorno a Galilea, es el andar de un Cristo que ya no pertenece a un solo lugar, porque ahora camina en todos. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upásica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. A Galilea, la familia del desventurado príncipe judío Eliezer Itamar de Hur aún se veía obligada a ocultar su presencia en el país de sus mayores, y fue así que para realizar el viaje a las comarcas del norte, dispusieron de uno de los grandes carros de viaje que desde años atrás se guardaban en las caballerizas del palacio. Sacaron de las portezuelas el escudo de la familia, que era una rama de olivo y otra de vid, enlazadas alrededor de una estrella de 5 puntas, hermoso símbolo de Dios iluminando la paz y la abundancia. En su lugar colocaron el escudo usado por los tuaregs desde la ruina de Cartago, su grandiosa metrópoli, un león y una serpiente dormida bajo una palmera, iluminados por un sol naciente. Era el escudo de Faki, el príncipe africano, y cuyo significado, como ya dijimos, era la unión de Aníbal y Cleopatra, o sea, la pradera del Nilo con los peñascos del desierto. Sería pues Faki quien aparecería durante el trayecto como dueño de aquel suntuoso vehículo que en el país solo era usado por personas de calidad y más comúnmente por los representantes del gobierno romano o por príncipes extranjeros que viajaban con sus familias. Faki con los criados Eliacín y Cipro realizarían el viaje a caballo, escoltando el carro tirado por 4 mulos, manejados por las hábiles manos de Judá, avezado a conducir cuadrigas veloces en las carreras del circo máximo de Roma. Yasua con sus padres Noemí, Tirsa y Amra irían cómodamente sentados en el mullido interior del vehículo encortinado de azul. Se habían despedido del comandante de la Torre Antonia, que les proveyó de un pase para salir de la ciudad a la hora que les acomodase. Salieron pues antes de declarar el día por las caballerizas del palacio de Hur, encomendado a los antiguos siervos del príncipe que habían vuelto todos buscando la suave servidumbre que no se encontraba con facilidad en otros amos. Ubicado el palacio en la parte occidental de la avenida que corría de este a oeste, pasando por la fachada norte de la inmensa mole de la Torre Antonia, debieron recorrer la gran calle que desembocaba en la Puerta Vieja, como llamaban a la que hoy llaman de San Esteban. Allí comenzaba el camino a Jericó, que seguirían los viajeros por ser más directo y correr paralelo al río Jordán, cuyas riberas montañosas y de exuberante vegetación ofrecían panoramas deliciosos y reconfortantes del espíritu. Las 2 cautivas lloraban de felicidad cuando, recogidas las cortinillas del vehículo, contemplaban a su sabor las bellezas de la naturaleza alrededor del río sagrado, después de 7 años pasados en un oscuro calabozo. Mientras tanto, Yasua saboreaba la infinita delicia de ver a todos aquellos felices, y sabiendo que aquel tranquilo bienestar lo había concedido la eterna ley por medio suyo. De pronto le vino esta idea: ¿acaso cuando llegue la hora de la inmolación,
Atravesaré la vieja ciudad de Salomón de muy diferente manera que la he atravesado ahora. Ahora soy un benefactor. Entonces seré un ajusticiado. Y absorbido por tal pensamiento, dijo en alta voz: ¿Cuándo será ese día? ¿A qué te refieres, Yashua?, interrogó su madre, que observó su distracción. Nada, madre, el día de la libertad, en el cual pensaba tan intensamente que pasé del pensamiento a la palabra sin advertirlo. En ese día pensamos todos, con ansiedad y angustia a la vez, dijo Noemí. ¿Por qué con angustia?, interrogó Judá desde el asiento delantero. Porque no se conseguirá sin víctimas y sin sangre, volvió a decir Noemí, cuya clarividencia era grande sin que ella misma lo supiera. Al atravesar la ciudad, continuó, y en esa penumbra de la madrugada me parecía ver dolorosas escenas en esa misma calle que, pasando por una de las fachadas de la pavorosa Torre Antonia, donde encierran a todos los presos políticos, por fuerza ha sido y será escenario de terribles pasajes a los lugares de suplicio. ¿Quién había de decirles a aquellos felices viajeros que 12 años después, por esa misma calle, pasaría agobiado por el peso del infame madero en que debía morir crucificado el hermoso y dulce Yashua, que en los actuales momentos hacía la dicha de todos? No hablemos de tristezas, madre, decía Tirsa, suplicante. Tantas pasamos tú y yo durante 7 años que es justo no mencionarlas más. El viaje pasó sin incidentes hasta Jericó, donde debían tomar un breve descanso y darlo también a las bestias que les conducían. Mientras las mujeres y Joseph descansaban entre los parientes de Miriam, que ya recordará el lector, Yashua, Judá y Faki visitaron a los dirigentes de la Santa Alianza, que era allí bastante numerosa. Aquella princesa árabe cuyo hijito fue salvado de la muerte por Yashua habíase establecido en una gran casa cuyos huertos daban al campo del circo, y por la otra a un olivar que estaba abandonado por sus dueños, con las cercas ruinosas y caídas en parte, por lo cual era como un refugio de gente sin hogar. Aquella princesa estaba ya unida con su esposo, al cual Yashua encontró en aquella primera visita que hizo a los conjurados en la tumba de David. Este era el principal dirigente de la Santa Alianza en Jericó para la liberación de Israel. El viejo olivar abandonado, o mejor dicho, usufructuado por todo el que quería entrar en él, se hallaba lleno de labriegos que arreglaban árboles y de albañiles que reconstruían las cercas y los lugares, estanques y almacenes del inmenso huerto. A Judá le llamó esto grandemente la atención, pues aquel olivar había pertenecido a su padre antes de la gran tragedia. Sin más trámite, se acercó a los obreros y los interrogó. El mayordomo de las cuadrillas le dijo que su jefe, el comerciante Simónides, lo había enviado desde Antioquía para dirigir la reconstrucción. Esta posesión, dijo, era del príncipe Itamar de Jerusalén, cuya familia desapareció a poco de ser él asesinado. El viejo Simónides no da cuenta a nadie de sus actos, y supongo que si él manda a reconstruir todo esto, será porque lo ha comprado. Yashua, dijo luego y en aparte Judá, ¿no traías tú una carta de recomendación del príncipe Melchor para Simónides, el comerciante de Antioquía? Sí, aquí la tengo. Pues llegados a mi tierra natal, pienso seguir viaje hasta allí, contestó el joven maestro. No sé si te dije, continuó Judá, que ese fue administrador general de mi padre, y parece que continúa en su cargo, puesto que hace reconstruir el olivar que perteneció a mi familia. Tenemos que ir a verlo. Mi madre y mi hermana irán conmigo.
Iremos los 4, dijo Faki llegando en ese momento. En Antioquía tenemos a los tuaregs grandes aliados. Continuaron el viaje hasta Paseelis, que era la segunda jornada. El camino se aproximaba cada vez más a las orillas del Jordán, que en esa época, comienzos de la primavera, empezaba a ser frecuentada por enfermos de toda especie. Innumerables tiendas iban encontrando a su paso. En cada una de ellas se esconde un dolor, observó Yashua, y apenas dijo así, buscó un rincón apartado del carro y recostándose en un almohadón dijo a sus compañeros de viaje: «Perdonadme, os dejo unos instantes porque me ha invadido un gran sueño». «Duerme, hijo mío», díjole la madre, mientras nosotras preparamos la reflexión de la tarde, y le corrió la cortinilla que le separaba de los demás. Los lectores habrán comprendido que no era en realidad necesidad de dormir lo que Yashua sentía, sino necesidad imperiosa, irresistible de dar su propia vida, de su energía, de su optimismo y, en fin, de su inconmensurable amor de Hijo de Dios a todos aquellos que padecían en su alma y en su cuerpo los grandes o pequeños dolores a que los sometía la ley ineludible de la expiación. Al llegar a Paseelis, vieron un pequeño tumulto, del cual salían los ayes lastimeros de una mujer de edad madura. Unos cuantos hombres desarrapados y con caras de forajidos llevaban a rastras un joven maniatado, cuyas vestiduras desgarradas y cabellera caída sobre la frente le daban doloroso aspecto. Se comprendía que le sacaban de la ciudad para matarle a pedradas y que la clamorosa mujer era su madre. Las mujeres viajeras comenzaron también a llorar ante tan terrible escena. Miriam, cuya confianza era ilimitada en los poderes divinos que reconocía en su hijo, se apresuró a despertarle. Tirsa, que era una sensitiva, se cubrió el rostro con ambas manos porque le era irresistible aquel espectáculo. «Yashua, Yashua, mira qué horror, hijo mío. Nunca vieron mis ojos una cosa semejante», dijo Miriam a su hijo. Yashua saltó del carro seguido de Judá y Faki, montado en su soberbio caballo blanco enjaezado de plata y azul. Se acercaron al grupo. «Cómpralo como esclavo, Faki, para salvarle la vida», díjole Yashua en voz baja. «Aun cuando este mozo sea delincuente», dijo, «no debéis tratarle de esa manera. Pudo venir caminando por sus pies y no a rastras». «¿Y tú? ¿Quién eres para pedirnos cuentas?», dijo el que parecía mandar la ejecución. «Soy el Hak ben Faki, príncipe de Cirene, y viajo con pases del gobierno romano. ¿Por qué maltratáis a este hombre?». «Por blasfemo. La ley le ha condenado a lapidación», contestaron. «¿Quiénes representan aquí la ley?», volvió a preguntar el africano. «Los escribas y el Hasán de la sinagoga». Durante este diálogo, la infeliz madre se había acercado a Yashua, atraída sin duda por su intensa irradiación de amor y piedad que se transmitía a todos. «La ley os da a vosotros los haberes del muerto, ¿verdad? Yo os compro a este hombre como esclavo y os doy además el valor de lo que él lleva sobre su cuerpo». «Verdaderamente», murmuró el jefe de los verdugos, «es lástima matarle cuando solo tiene 23 años y su madre gime como una plañidera». «Un mal momento lo tiene cualquiera», murmuró entre sollozos la infeliz mujer. Encolerizado no supo lo que decía. «Tened piedad de mí, que este hijo es cuanto tengo en la vida». Yashua irradiaba toda su fuerza de piedad y de amor sobre aquellos hombres. «Negocio hecho», insistió Faki. «Os doy por él 2000 sestercios, repartidos como gustéis». La mujer, los verdugos, el joven mismo lo miraron con asombro. 2000 sestercios, suma que jamás tuvimos ninguno de nosotros. «En serio», dijo Faki, «aquí está.
y sacando de su bolso las monedas con el busto del César, las hizo brillar ante sus ojos. La codicia brilló más aún en los rostros envilecidos de aquel grupo de hombres. «Tomadlo», dijo el jefe, acercando al desventurado joven a Faki. «Suerte has tenido, amigo, que te libraste de las piedras». La mujer se arrojó a los pies de Faki diciéndole: «Amo de mi hijo, yo también soy tu esclava para toda la vida. Aunque no des por mí un denario, solo te pido que me dejes seguirle». Las mujeres del carro lloraban mientras decían: «Sí, sí, ella también». Consumado el negocio, Yashua tomó de la mano a la madre y al hijo y los condujo al carro. Cuando los ejecutores echaron a andar hacia la ciudad, Judá dijo que no convenía dejarles en aquel lugar, sino conducirles a otra parte donde no fueran conocidos. Les dejarían en otras de las jornadas que hicieran. Todos subieron al carro y el infeliz ajusticiado sufrió una horrible crisis nerviosa por la intensa emoción que le produjo el hecho de verse tan inesperadamente salvado. «No eres mi esclavo», le dijo Faki, «y esto lo hemos hecho tan solo para salvarte la vida. Buena mujer, este arcángel de luz que viaja con nosotros te devuelve la vida de tu hijo». Y Faki señaló a Yashua, el cual no oía nada de lo que decían, absorto completamente en calmar al excitado joven que se estremecía en dolorosas convulsiones. Se había tendido sobre la colchoneta y él, de rodillas a su lado, le oprimía suavemente la frente y el pecho. La madre corrió hacia él y, recostada en los tapices, colocaba su cabeza junto a la de su hijo, mientras continuaba sollozando. Miriam, Noemí y Tirsa se acercaron también, más atraídas por la actitud de Yashua que por el enfermo mismo. Inclinado sobre el enfermo, que se iba calmando poco a poco, dejaba correr lágrimas silenciosas que caían sobre la enmarañada cabellera del enfermo, y las mujeres pensaban: ¿por qué llora Yashua? Noemí llamó a Judá por un ventanillo del carro. «Nuestro Mesías llora por el enfermo». «¿Acaso sabe que va a morir?», le dijo a media voz. «No, madre», le contestó, «nuestro Mesías le salvará, y si llora, es lastimado en su alma por la maldad de los hombres que son fieras para sus semejantes». Joseph, por su parte, decía a Faki en una parte fuera del carro: «Oh, este hijo mío, viajando con él ya se sabe. Tenemos que recoger cuanto dolor encontramos al paso». «El ser padre de un arcángel de Dios trae situaciones muy extraordinarias», contestó el africano. «Eres un patriarca de la vieja estirpe ya desaparecida de la tierra, y Amanai, en premio, ha elegido tu casa para templo de su luz hecha hombre, y tú te quejas». «No me quejo, niño, no me quejo, sino que el Señor puso al lado de este guijarro una estrella tan resplandeciente», respondió Joseph, con los ojos cristalizados por las lágrimas que contenía a duras penas. Las crisis del joven habían pasado y el viaje se continuó hasta Arquelais, donde llegaron al atardecer. Estaban pues en Samaria y las serranías derivadas del gran monte Ebat. Hacían el camino cada vez más áspero y tortuoso, por lo cual no creyeron prudente seguir el viaje, con la noche ya tan próxima, llevando mujeres con ellos. Yashua y sus dos amigos pensaron utilizar esas breves horas para instalarlas debidamente en el Khan de la ciudad, que, reconstruida por Herodes sobre las antiguas villas del Cid de Silo y Yanat, las bautizó con el nombre derivado del de su hijo mayor Arquelao. El Khan era un inmenso cercado de piedra con una buena edificación pintada de blanco, todo lo cual había sido una gran plantación de viñas, cerezos y granadas, sobre la cual existía una vieja tradición. Se decía que este huerto fue propiedad de los hijos de aquel gran sacerdote Elí, protector del profeta Samuel,
que murió de un accidente ocasionado por las corrupciones y escándalos de sus hijos que traían sublevados al pueblo. Para los buenos hijos de Israel era aquel un lugar maldito, pues fue el sitio de las delictuosas orgías de los hijos de Eli, con mujeres libertinas traídas desde Sidón y Antioquía, maestras en las corrupciones a que se consagraban como sacerdotisas del vicio bajo el amparo de sus dioses. Herodes, ajeno a todos estos escrúpulos, tomó posesión del hermoso huerto lleno de fuentes, flores y frutos y lo unió a la muralla de la ciudad para que sirviera como can a los viajeros que recorrían aquellas hermosas tierras de las márgenes del Jordán. Joseph, conocedor de estas antiguas tradiciones, amenizó la velada refiriéndolas a sus compañeros de viaje, no sin que Miriam, Noemí y Tirsa, y sobre todo la supersticiosa Amra, se alarmasen temiendo ver los fantasmas de los hijos de Eli asesinados en aquel lugar de sus orgías, y por los mismos que les acompañaban en ellas. Judá, que en sus largas andanzas de proscrito conocía al guardián cuya voluntad había comprado con sus dones, se sirvió de él para orientarse sobre el pensar y sentir de los arquilenses. «Hay disturbios a diario en la ciudad», le dijo el buen hombre. Y en la pasada semana, un grupo de muchachotes armados de picos, azadones y palas se enfrentaron con el recaudador de los impuestos, que los redobló de su propia cosecha, para desviar el curso del arroyo que atraviesa al margen de la ciudad y llevarlo hacia donde él tiene sus viñedos y naranjos. Estamos a punto de perder la vida a manos de los sublevados, y se espera de un momento a otro una guarnición de Cesarea que quedará permanente en la torre para sofocar cualquier levantamiento. «¿Y tú, qué dices a esto?», preguntó de nuevo Judá. «Digo lo que dice todo buen israelita, sea samaritano, judío o galileo, que la vida se hace ya insoportable con la creación de nuevos impuestos cada día, para engordar a los agentes del César o a los cortesanos del rey. Estamos empeñados en una campaña silenciosa de liberación del país», continuó Judá, «y es necesario unirnos, judíos, samaritanos y galileos, para echar abajo la dominación extranjera que explota nuestra desunión y mediante ella se ha hecho dueña de nuestra nación. Por el momento es cuestión pacífica y sin ruido. Secreto profundo. ¿Quieres ayudarme?» «Amo, si no me dices en qué consistirá mi ayuda, no os puedo prometer nada», contestó el hombre. «En tomarme nómina de todos los descontentos del estado actual de cosas y darme la oportunidad de hablarles personalmente», contestó Judá. «De acuerdo», dijo el guardián. «Cuidadme la puerta por si llegan otros viajeros, y antes que el sol se ponga os traeré algunas decenas». Y lo cumplió. Judá le dio un bolsillo con monedas en pago de su buen servicio y como estimulante para continuar prestándolos a la buena causa. De esto ya deducirá el lector que esa noche quedó establecida la Santa Alianza en tierras samaritanas, con 120 hombres jóvenes que serían los encargados de buscar adherentes. Las vetustas ruinas del santuario de Silo, utilizado por los terapeutas como refugio de enfermos menesterosos, sería el punto indicado para avisos urgentes, pero el lugar de reunión de la muchedumbre sería en una caverna inmensa, que en la opuesta ribera del Jordán se abría en el monte Galad, a la altura de la antigua aldea Adam, donde existía desde remotos tiempos un puente que aún podía utilizarse a pesar del abandono en que se encontraba. La circunstancia de haber sido dicha caverna refugio de leprosos antes de ser recogidos en las ruinas de Silo le daba completa seguridad. Por la misma razón, fue olvidado el puente utilizado por los leprosos para bajar hasta el río. El terror que había por la horrible enfermedad tornaba inexpugnable un sitio antes frecuentado por los atacados de lepra. Mientras los familiares dormían tranquilamente en el can,
Yahshua, Judá y Faki se dirigieron a las ruinas de Silo, donde les esperaban unas 3 decenas de hombres según les había dicho el guardián. Pero la noticia había corrido en Arquelais y encontraron alarmados a los 2 terapeutas que cuidaban los refugiados de las ruinas, que apenas entrada la noche se vieron invadidas de hombres armados de puñales, de hachas, de varas, de encina, con punzón de hierro en la punta, etcétera, etcétera. Habían entendido que sería un levantamiento armado, y solo Yahshua, con su incomparable dulzura y genio de la persuasión, pudo llevarles al convencimiento de que por entonces solo se trataba de unirse toda la nación hebrea para prepararse a conseguir la libertad, la paz y la justicia. Mirad, les decía, somos 3 y los 3 de regiones diferentes y de muy diversas posiciones. Aquí tenéis a Judá, que es de Jerusalén, a Faki, venido de Cirene, y yo, que soy nazareno. Vosotros sois samaritanos convencidos de que los judíos os rechazan por completo. Judá representa en este instante a Judea, y él os llama hermanos para formar en las filas de la Santa Alianza. Faki representa a los países del África del Norte, y os llama también hermanos para buscar unidos la paz y la justicia. Allí se tomó nota de que los nombres de los nuevos adherentes y de sus capacidades y aptitudes a los fines de designar los que habían de encargarse de las funciones directivas. De la misma concurrencia brotó un nombre: Efraín. Era un joven de 28 años, de aspecto bondadoso e inteligente a la vez. Nuestro bardo, que sea él quien nos transmita las instrucciones precisas. Efraín, Efraín. Las miradas de todos indicaron quién era el dueño de aquel nombre. Su padre, operario de la piedra, le había dado el oficio de grabador y escultor. Hacía sentidos versos y por eso era invitado habitual a todas las fiestas en fechas familiares y muy querido en aquella comarca. Que sea pues él, vuestro hermano mayor, dijo el joven maestro, ya que así lo queréis, y que por su intermedio os haremos llegar los avisos que creamos oportunos, y en casos urgentes en que dudéis para tomar una resolución, consultad aquí mismo con los terapeutas, que ellos conocen bien el espíritu que inspira a nuestra Santa Alianza, de unificación, de fraternidad y de justicia. Efraín, el bardo samaritano, no quiso ser solo en la dirección de aquella agrupación, y fue necesario darle 6 compañeros que la concurrencia misma fue señalando como aptos para formar un consejo directivo. Yahshua tomó una parte con Judá y Faki. Escuchémosle. Amigos míos, dijo el maestro, nunca os dije que yo tengo un tesoro que me pertenece a medias. Guardo tantos talentos de oro como años tengo. Son 21. Melchor, Gaspar y Baltasar, los sabios de la estrella, como les llama mi madre, han tenido la perseverancia de enviar a mis padres año tras año un talento destinado a mis necesidades. Mis padres jamás tocaron esa suma que está guardada en el mismo cofrecito en que ellos dejaron la primera donación el año de mi nacimiento. Pienso que es llegado el momento de que ese dinero sea empleado en la salvación de Israel, obra encomendada a nuestra Santa Alianza. A ella, pues, hago donación de ese capital, y seréis vosotros sus administradores. Es necesario dejar a estos buenos samaritanos una pequeña suma para lo que puedan necesitar. Todos viven de su trabajo y acaso sostienen cargas de sus propios familiares. Creo, pues, que estoy en lo justo, vosotros diréis. Una designación honrosa es para nosotros, dijo Judá, que nos ha convertido en alma de este movimiento libertador de pueblos oprimidos. El príncipe Jesúa ya me habló de formar una caja común para dotar a la Santa Alianza de los medios necesarios de subvenir a los gastos que los trabajos a realizar ocasionen. Yahshua acude el primero a formar esta caja. Yo añado una suma igual a la puesta por él. Y yo, dijo Faki, pongo a disposición de la Santa Alianza la misma cantidad por mi padre y por mí, 3 veces la edad actual de Yahshua.
Qué admirable acuerdo este celebrado por los tres. Creo, añadió Judá, que no debemos excluir de este acuerdo a los 4 doctores que, según tengo entendido, han sido hasta hoy los primeros colaboradores de Yahshua. Fak y yo somos recién llegados, puede decirse. ¿Aludes a José de Arimatea, Nicodemus, Nicolás de Damasco y Gamaliel?, preguntó Yahshua. Justamente, creo que ellos deben formar el Consejo Central de la Santa Alianza. Contigo y Faki como miembros de ese consejo, observó Yahshua, y contigo como corazón de él, observaron a la vez ambos jóvenes. Bien, dijo el maestro, en 7 épocas se completó la creación de nuestro sistema planetario y 7 días impuso Moisés para todas las correcciones y purificaciones indicadas o necesarias a circunstancias especiales de salud física o moral. Seamos, pues, 7 hermanos iguales en derechos y deberes, los que llevemos sobre nuestros hombros todo el peso de la liberación de los oprimidos. A este Consejo Supremo le queda encargado el nombrar los consejos de cada región donde sea establecida la Santa Alianza, añadió Judá. Recogidos los nombres de los adherentes samaritanos, a quienes dieron las instrucciones oportunas para desenvolver una acción conjunta, tendiente a la unificación de todos con un solo pensar y sentir, tornaron al Khan ya muy entrada la noche. A la madrugada siguiente salían para Septópolis, ciudad que recordará el lector, donde Yahshua estuvo para la restauración del santuario esenio en las montañas vecinas, y donde salvó al padre de Felipe, niño aún, y que años más tarde fue el fundador de la primera congregación cristiana en Samaria. En Septópolis, colocada en el límite de Samaria con Galilea, Yahshua y sus padres se sintieron en tierra nativa, siendo además dicha ciudad el punto central del comercio en aquellas regiones, por la conjunción de los distintos caminos de las caravanas del norte y de los puertos del mar. Sería sumamente importante la formación de la Santa Alianza en ella. Como allí estaban casi de continuo los terapeutas peregrinos, al llegar al gran mercado, se encontraron con uno de ellos que reconoció enseguida a Yahshua y le dio amplios informes referentes al estado de los ánimos, cuya exaltación no era tan intensa como en Judea, pero el descontento aleteaba por todas partes y se añoraban los días ya lejanos en que era la vida más tranquila y feliz en tierras de Palestina. El terapeuta les puso en contacto con 3 hermanos suyos que tenían sus ganados a la entrada de la llanura de Esdrelón y que acudían casi diariamente a la gran ciudad mercantil para la venta de sus productos. Fue pues allí mucho más fácil que en otras partes el trabajo para Yahshua y sus amigos, desde que dejaron Septópolis. El príncipe Judá comenzó a vivir de dolorosos recuerdos. Luego de entrar en la llanura de Esdrelón, se unen los caminos de Septópolis y de Sebasté. Por esta última ciudad habían conducido a Judá los soldados romanos 8 años antes, como un infeliz condenado a galeras por toda su vida. Pronto llegaremos, decía él con íntima tristeza, al pozo de Nazaret, donde me diste de beber, Yahshua, y donde yo vi tus ojos llenos de luz, que no debían borrarse jamás de mi memoria. Con ellos se iluminaron muchas veces mis tinieblas de proscrito, y en sueño tus ojos alguna vez me dijeron, espera y confía, tu día no ha llegado aún. Tales dolorosas reminiscencias, referidas con lujo de detalles por Judá, mientras atravesaban la llanura de Esdrelón, hacían llorar a las mujeres que creían ver al joven príncipe de Hur, cargado de cadenas a los 17 años, avanzando por aquel mismo camino, a pie, bajo el látigo de los soldados que exigían a sus prisioneros marchar al mismo paso de los caballos. Debajo de estos árboles, indicó Judá, deteniendo un momento el carro. Caí cuán largo era, con los pies sangrando y sin fuerzas para seguir. Los soldados querían dejarme, pero el centurión observó
que Graco le había recomendado muy especialmente de mi persona, a quien no debía descuidar hasta dejarme amarrado a la galera del comandante de la flota, anclada en Tolemaida, y que pronto emprendería la campaña contra los piratas de las islas del Mediterráneo. Entonces me hicieron montar sobre un asno de carga, y así llegué a Nazaret. Tu dolor pasado, díjole Yashua, es un capítulo de tu vida, que por ese dolor se ha tornado fecunda para tus semejantes. Si tú no conocieras por experiencia propia el dolor de la esclavitud, del destierro, de la opresión y de todas las formas de injusticia en que incurren los hombres del poder, ¿tendrías acaso el mismo ardoroso entusiasmo que tienes en contra de todas las injusticias humanas? Seguramente que no, contestó Judá. Dolor que no se ha sufrido en carne propia no excita nuestra compasión lo bastante como para sacrificarnos por aquellos que sufren. Solo el alma tuya, Yashua, es capaz de identificarse con un dolor que nunca has padecido. Y esta es, a mi juicio, una de las pruebas más claras de que en ti está el esperado. Isaías lo dice bien claro, y sus palabras son el fiel retrato del hijo de Miriam, dijo Noemí, que era muy versada en las escrituras sagradas. ¿Qué dice, madre?, preguntó Judá, a la vez que conducía atento los caballos negros del carro. En el capítulo 32 dice: y será aquel varón como refugio contra el viento, como acogida contra el turbión, como arroyo de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuando llegaron al pozo que estaba en las afueras de la ciudad, Judá bajó del carro, presa de una emoción indefinible. Volvía a vivir aquel día fatal. Yashua bajó con él. Todo está igual, murmuraba el joven príncipe. Ni aún faltamos tú y yo para completar el cuadro que vive en mi retina, como si hubiera ocurrido ayer. Madre, Tirsa, llamó con la voz temblorosa. Hasta aquí corrió Yashua con el cántaro para darme de beber. Los soldados se quedaron mirándole sin atreverse a rechazarle. Que la paz de Dios vaya contigo, me dijiste. Algo pasó entre tu alma y la mía, porque una vez volví la cabeza y tú con el cántaro entre tus brazos me seguías mirando. Tu piedad fue como una ola de agua santa, y lloré en silencio un largo rato, porque tu ternura había penetrado en mi corazón como un bálsamo. ¿No te acuerdas de esto, Yashua? Ahora sí, Judá. Ahora sí lo recuerdo. Y esa noche y al día siguiente y muchos días más, pedí al Señor consuelo y esperanza para el bello jovencito de los pies llagados. Yo te di el lienzo de mi turbante para que vendaras tus pies. Es verdad, lo recuerdo ahora. Cierto, y yo me senté sobre esta piedra para vendar mis pies. Tú y yo nos amamos en aquel día y ya ves, lo que el amor une, unido queda para siempre ante la mirada de Dios. La madre y la hermana de Judá miraban esta escena desde un ventanillo del carro y lloraban en silencio. Grande fue nuestra aflicción, Dios mío, decía la madre. Grandes fueron nuestras penas, pero que ellas benditas sean si han servido para purificar nuestras almas y hacernos capaces de tener piedad y misericordia con los que sufren. Judá, dijo Faki de pronto, vuelve al carro y no remuevas más ese doloroso pasado. ¿No ves cómo sufre tu madre y Tirsa? Tienes razón, contestó Judá, y tomando una mano de Yashua la puso sobre su corazón.
En este mismo lugar de nuestro encuentro, te juro, Yahshua, que seré el más ardiente defensor de tu ideal de fraternidad y de misericordia. Y sea cual sea tu camino y el final de ese camino, yo lo andaré contigo para toda mi vida. Yahshua pensó en ese instante en la tremenda visión que tuvo en el gran santuario de Moab y le contestó: grande y valerosa es tu promesa hecha sin conocer cuál será el final de mi camino. Judá, amigo mío, tu hora de prueba ya pasó, y en adelante servirás al Señor en paz y alegría. Y ambos subieron al carro para entrar en la apacible ciudad de Nazaret, donde causó gran sorpresa el ver a Joseph con su esposa bajar del suntuoso vehículo. Mas, al ver a Faki con los dos criados que escoltaban el carro, comprendieron que el honrado artesano había hecho amistad con un príncipe extranjero que le habría encargado grandes trabajos. El egoísmo natural de las gentes humildes que sacan el pan del sudor de su frente les hizo alegrarse de la prosperidad de Joseph, pues pensaron que ellos no quedarían sin parte, ya que los talleres del viejo artesano de la madera daban pan y lumbre a muchos hogares de Nazaret. Mi casa es grande, decía Joseph a sus compañeros de viaje, pero seguramente no tiene las comodidades a que todos vosotros estáis acostumbrados. Mas, tal como es, os lo ofrezco para hospedaros si os gusta nuestra compañía. Las que pasamos más de 7 años en un desnudo y oscuro calabozo, dijo Noemí, encontramos que vuestra casa es un palacio. Y yo, dijo Judá, en mis 3 años de remero en las galeras y como esclavo, creo que me he curado de regalías principescas. En cuanto a mí, añadió Faki, estoy hecho a la vida de la tienda en el desierto y vuestro hogar entre granados y viñas, entre rosales y naranjos me será delicioso. Los familiares de Yahshua estaban encantadísimos de las nuevas amistades que sus padres habían hecho en Jerusalén. El tío Jaime, Josuelín y Ana se multiplicaban para obsequiarles con lo mejor que tenían. Yahshua, decía Faki, en el cielo, en el aire, en las flores, en los huertos de tu hermosa Nazaret, estás retratado tú en tu amorosa suavidad, en tu dulcedumbre inimitable. Eres un perfecto nazareno. Después de una semana de labor misionera en Nazaret, Judá y Faki pasaron el Jordán a entrevistarse con los llamados amigos de la montaña, que entre las quebradas y valles inhabitados de los montes de Galaad, vecinos al desierto de Arabia, era donde se formaba el ejército para el rey de Israel. Créeme, Judá, decía Faki, que estoy desanimado en este trabajo. ¿Por qué?, preguntaba casi escandalizado Judá. ¿No has comprendido que Yahshua no aceptará jamás que se tomen las armas por él? ¿Crees tú que Yahshua permitirá que se expongan a la muerte millones de hijos, padres, hermanos, esposos, que son el sostén y apoyo de innumerables familias, para subirlo al trono de Israel? No lo sueñes, Judá. También yo un día tuve la audacia de decir en su presencia: 50,000 jinetes con lanzas pondremos los tuaregs a disposición del Salvador de Israel. Y Yahshua me dirigió una mirada de compasión tan impregnada de su propio dolor y decepción que yo le causaba, que desde aquel día he comprendido que si él llega a ser rey de su pueblo, no será por las armas levantadas con su aceptación. ¿Y entonces de qué modo será?, preguntó Judá, alarmado por la disconformidad de su amigo. No lo sé, Judá, no lo sé. ¿Acaso la divina ley tendrá algún oculto designio que aún no podemos ver los mortales?, observó el joven africano. Pronto llegaremos a Gadara, que está ya casi a la vista, y tu desacuerdo, Faki, me pone en el caso de hacer un desairado papel con nuestro ejército ya en formación, dijo Judá, deteniendo la marcha de su caballo bajo una corpulenta encina que daba sombra al camino. En Gadara están con nombres supuestos
2 compañeros de galeras a los cuales salvé la vida cuando nuestro buque fue abordado por los piratas. Ambos son israelitas, pero nacidos en Chipre. Mi protector, Arrius, el Dumbiro, héroe de aquella colosal y gloriosa batalla en el mar, al adoptarme como hijo suyo, me permitió tener conmigo a estos 2 compañeros, con los cuales hemos realizado en conjunto todos los aprendizajes militares a que mi protector me consagró, pensando hacer de mí un comandante experto de los navíos romanos. Todas las artes de la guerra fueron dominadas por nosotros, con el secreto designio de servir a la patria de nuestros padres, cuna santa de nuestra religión y de nuestra fe. Para realizar este secreto designio, me fue forzoso esperar a que el tiempo y los acontecimientos me dieran la oportunidad. En la pasada luna hizo 1 año de la muerte de mi segundo padre, y heme aquí heredero de su glorioso nombre y de su cuantiosa fortuna, pues para el mundo romano soy Quintus Arrius hijo, mas en mi tierra natal soy Judá, hijo de Itamar, hasta que una absoluta reivindicación me permita presentarme como el continuador de la antigua casa de Hur. ¿Qué menos puedo hacer, amigo mío, en agradecimiento al Dios de mis padres por la misericordia que tuvo conmigo y con los míos después que los malvados romanos nos hundieron en la más espantosa desgracia? ¿Qué menos puedo hacer que entregarme con cuanto tengo y cuanto soy a la liberación de mi patria y de mi pueblo, vejado y oprimido hasta la esclavitud? ¿He de cruzarme de brazos, habiendo puesto Dios en mi camino a su ungido divino para salvar a Israel? Ponte en mi lugar, Faki, y dime lo que harías tú en igualdad de circunstancias. El joven príncipe de Cirene se desmontó en silencio y, dejando pastar a su caballo que sujetaba por la brida, se sentó sobre el césped. Judá hizo lo mismo. Óyeme, Judá, yo soy muy fácil al amor y he llegado a amar a Yashua más que a mí mismo, y he llegado también a amarte a ti como si fueras mi propio hermano. Este entrañable amor me ata a Yashua y a ti de tal manera que estoy cierto de no desligarme jamás de esta dulce atadura. Yo pienso que este amor será el que aspire y alumbre todos los actos de mi vida. Tú me llevas en edad 3 años, pero observo que mis hábitos de reflexión y sobre todo el tener a mi lado la madurez pensadora de mi padre, el contacto frecuente con el maestro Filón y con la luminosa sabiduría del príncipe Melchor, me dan sobre ti la ventaja de penetrar en la psiquis de las personas de mi intimidad con una facilidad que a mí mismo me maravilla. Yo estoy completamente convencido de que Yashua es el Cristo anunciado por nuestros profetas y esperado por los sabios astrólogos de todas las escuelas de divina sabiduría. Antes de conocer y tratar en intimidad a Yashua, yo también creía como tú que el llamado libertador de Israel sería un héroe como nuestro Aníbal, con esa formidable fuerza de atracción que con solo su mirada se hacía seguir de multitudes de hombres dispuestos a morir por la patria que él quería salvar. Me figuraba al Mesías anunciado como un Alejandro el Macedonio, conquistando al mundo por su extraordinario poder para implantar en él su ideal de engrandecimiento humano. Pero cuando conocí a Yashua y el príncipe Melchor y el maestro Filón me dijeron: ahí tienes al Salvador del mundo, él es el Mesías anunciado por los profetas, yo empecé a estudiarlo y saqué en limpio de mis prolijas observaciones algo muy diferente de lo que yo había soñado y de lo que tú sueñas aún. Yashua, más que un hombre, es un genio encarnado en el cual no tienen cabida ni los sentimientos ni las pasiones, ni los deseos que a nosotros nos levantan fieras tempestades en lo profundo del corazón. En él solo vive como una llama eterna el amor a su Dios y a sus semejantes en forma tan soberana y completa que está absorbido por entero en ese infinito sentimiento, en esa entrega absoluta a ese ideal supremo de su vida.
Decimos que es un hombre porque vemos su cuerpo físico, tocamos sus manos, le vemos andar con sus pies, vemos que el aire que agita sus cabellos y que el cierzo helado del invierno lo hace estremecerse y buscar el dulce calor de la hoguera. Le vemos partir el pan y comerlo, cortar una fruta y gustarla, tomar un vaso de vino y llevarlo a sus labios, dar a su madre un beso lleno de inmensa ternura. Yahshua, pues, es un hombre, pero su alma, el alma de Yahshua, Judá, amigo mío. ¿Quién alcanza el vuelo del alma de Yahshua en la inmensidad de Dios? Podríamos en justicia pensar que tengan cabida en el alma de Yahshua, Hijo de Dios, esas grandes pasiones que empujan a los hombres a conquistar gloria y renombre, a escalar en trono, a vestirse de púrpura y de oro, a mantener con férrea mano las riendas del poder sobre millones de súbditos prosternados ante él, con toda esa floración efímera que llamamos lisonja de cortesanos. He conocido a Yahshua y me he dicho y me diré siempre y en todos los momentos de mi vida: no es un Alejandro, no es un Aníbal, no es un Augusto César, mucho más alto, infinitamente más alto que todos ellos, ni aún admite la comparación. Yahshua es más bien un genio tutelar de este mundo, un hado benéfico que pasa por la vida de un planeta como un astro fugaz, inundándolo de claridades nuevas, derramando flores exóticas de paz, de dicha, de ventura jamás soñada por nosotros, míseros pajarillos prisioneros en la pesada jaula de hierro de nuestras ruindades y bajezas. ¿A un vaso de miel le puedes pedir que se vuelva amargo? ¿A un blanco lirio del valle le puedes insinuar que se cubra de espinas y haga sangrar los pies de los viajeros? ¿Puedes pensar que la suave y dulce claridad de la luna te queme las pupilas y te abrace con su resplandor? Oh, no, Judá, hermano mío, no soñemos en que Yahshua acepte jamás el sacrificar ni una sola vida para ser rey de Israel. Si llega a hacerlo, será por un oculto camino que abrirá el poder divino y que no podemos aún comprender los humanos. Tú dirás si mis razonamientos te han convencido. Sí, Faki, me has convencido, pero confieso que esta convicción me ha desorientado por completo. ¿Qué hacemos con nuestro ejército en formación y en plenas tareas de adiestramiento militar? ¿Qué hacemos? ¿Qué diremos a los amigos con los cuales vamos a encontrarnos ahora mismo? Casi todos ellos han dejado padres y hermanos y han podido dejarles tranquilos debido a un adelanto de dinero que yo les hice para que el hambre no se adueñara de esos hogares sin sostén. ¿Comprendes, Faki, cómo es la situación mía entre ellos? La comprendo, Judá, y creo que todos podemos arreglarlo satisfactoriamente. El adiestramiento puede continuar a fin de que por temporadas regresen con sus familias los futuros soldados de Israel. Yahshua quiere la instrucción y elevación moral de todo el pueblo, y a eso tiende la Santa Alianza, que junto a esto vaya el adiestramiento militar para formar legiones de defensa en caso necesario. Creo que es añadir una fuerza a otra fuerza, y que el conjunto de ambas formará un pueblo razonador, fuerte y viril, capaz de imponerse y gobernarse a sí mismo. Creo que nuestro Mesías no estará en oposición a una fuerza que no tenga por fin la matanza y la guerra, sino la defensa justa y honrada del que quiere el respeto para sus derechos de hombre. En tal sentido podemos hablar a tus amigos. También ellos amarán la propia vida y la de los suyos y no desearán sacrificarlas locamente sin la certeza de obtener ventajas positivas para la causa que defienden. Tienes razón, Faki, en todo tienes razón. Lo haremos tal como dices. Montaron de nuevo y entraron en la ciudad, capital de la Batanea,
en uno de cuyos suburbios había un almacén de lana y pieles, cuyo dueño era un antiguo servidor del príncipe Itamar, que huyó a Gadara, donde tenía parientes. Cuando fue perseguida la servidumbre y operarios para arrancarles el secreto de los bienes de la familia. Era pues un leal agente para Judá, en el cual el buen hombre veía como una resurrección de su antiguo patrón. En su almacén de lana y pieles era donde se dejaban cartas y mensajes para el ejército en formación. 3 días permanecieron allí los dos amigos y comprobaron que los voluntarios habían aumentado enormemente y las grutas de las montañas de Galaad, desde el río Jaboc hasta las aguas de Merón, estaban llenas de perseguidos que huían de Judea, la más azotada del país de Israel, por la avaricia del poder romano o del alto clero de Jerusalén o de los agentes y cortesanos de Herodes Antipas. Qué intensos dramas podrían escribirse mojando la pluma en lágrimas de los infelices proscriptos que huían a los montes para salvar sus vidas o la honra de sus esposas e hijas, perdiendo la relativa tranquilidad en que habían vivido. La vida rústica, semisalvaje, que casi todos se veían obligados a hacer, la deficiente alimentación, la falta de cuidados habituales, en fin, todo ese cúmulo de privaciones les trajo enfermedades infecciosas que aumentaban más y más el dolor de aquellas pobres gentes, abandonadas de los hombres y al parecer también de Dios. Ante ese cuadro angustioso, los dos amigos pensaron y lo dijeron: si Yahshua hubiera venido con nosotros y viera estos cuadros, qué magníficas obras hubiéramos presenciado para alabar a Dios. He ahí el ideal de nuestro Mesías, añadió Faki. Oh, divino mago del amor y de la esperanza, Yahshua de Nazaret, ¿por qué no estás aquí para secar tantas lágrimas y hacer florecer de nuevo la esperanza en las almas que la perdieron? El joven africano se dejó caer sobre un montón de paja, desconsolado por su impotencia para remediar tantos males. Acababan de apartar un joven de 18 años que estaba para arrojarse desde una cima a un precipicio, sumido en desesperación porque veía morir a su madre sin poderle prestar auxilio alguno. Si Yahshua estuviera aquí, si Yahshua estuviera aquí, exclamaba a su vez Judá, sentándose junto a su amigo y apoyando su frente entre sus manos. Ambos debieron pensar en él con gran intensidad de amor y de fe en el poder divino que le reconocían. Pasaron unos momentos que a ellos les parecieron muy largos porque escuchaban en el fondo de la gruta la fatigosa respiración de la madre moribunda y el desesperado sollozar del hijo junto a ella. Era casi el anochecer y de pronto la caverna pareció llena de una tenue claridad dorada, como si fuera una última bruma de oro del sol poniente. Y con el asombro y estupor que es de suponer, vieron junto al lecho de paja de la enferma una transparente imagen blanca y sutil que se inclinaba sobre ella y que con sus manos apenas perceptibles parecía tejer y destejer invisibles hebras de luz y de sombras, hasta que la enferma entró en calma y los sollozos del hijo se adurmieron en un silencio profundo. La figura astral se levantó de nuevo y, dirigiendo sus ojos que arrojaban suavísima luz a los dos amigos anonadados por lo que estaban viendo, les dijo en un tono de voz que ambos la sentían en lo profundo de sí mismos: Faki, Judá, porque reconocéis el poder divino que en mí fue puesto por voluntad de Dios, tenéis salvada a la madre y al hijo. Así es como debéis comprender al Mesías Salvador del mundo, venciendo al dolor y a la muerte, no atrayendo muerte y dolor para sus semejantes. Ambos se precipitaron sobre la imagen intangible gritando: ¡Yahshua, Yahshua, Hijo de Dios! ¡Yahshua! La visión se había esfumado en la penumbra de la gruta sobre la cual caían las primeras sombras de la noche. Judá y Faki se encontraron solos en medio de la caverna
y abrazándose con inmenso amor como dos niños atolondrados por la grandeza divina de aquel momento, ambos se desataron en una explosión de sollozos que no pudieron contener. Tanta era su emoción. La enferma y su hijo dormían en una apacible quietud. ¿No es esto un milagro, Faki?, preguntó Judá cuando volvió a ser dueño de sí mismo. Así llamamos nosotros a una manifestación como esta, contestó el africano, pero el príncipe Melchor dice que es solo el uso de los poderes de una gran alma como la de Yahshua. Ha conquistado por su elevada evolución para utilizar las fuerzas existentes en la naturaleza. Yahshua es el Hijo de Dios, es el Mesías anunciado por los profetas, decía a su vez Judá, que no salía aún de su asombro. ¿Comprendiste sus palabras?, volvió a preguntar Faki. Todavía las siento vibrar aquí dentro, contestó Judá apretándose el pecho. Cuando salieron de la caverna y vieron que varias hogueras se encendían a la puerta de las grutas y que dos hombres, al parecer recién llegados, descargaban 2 camellos y 6 asnos, se acercaron a ellos para interrogarlos. Venimos de parte de los amigos de Rapana que estuvieron no hace mucho tiempo en Jerusalén. Traemos carneros salados, harina y legumbres para los refugiados de las grutas, dijo uno de ellos, señalando los grandes sacos de cuero que acababan de descargar. A la medianoche, añadió el otro, llegará el cargamento de quesos, aceite y frutas secas que el Shif Hilderín ha ordenado a sus gentes de Bosra para estas grutas. Judá y Faki se miraron y aquella mirada decía: nuestro mago del amor anda por aquí como una bendición divina, suavizando todas las amarguras de los hombres. A poco se encontraron con la novedad que llenaba de júbilo a aquellas gentes, que todos los enfermos que había con fiebres y erisipela se habían curado casi repentinamente. Nos habéis traído la suerte y un viento benéfico parece haber venido con vosotros, decían los enfermos restablecidos. Y ambos amigos explicaban que el Mesías Salvador de Israel había comenzado ya su obra de salvación, que consistía en remediar los padecimientos de todos los que creían en el poder divino residente en él. Les hicieron comprender y amar la Santa Alianza en sus vastos programas de cultivo mental, espiritual y moral, para preparar al pueblo a ser fuerte por la unificación de todos, los que tenían una misma fe y un mismo ideal, único medio de verse libre de gobiernos extranjeros y despóticos que les coartaban en todos sus derechos de hombres libres. 3 semanas de descanso en la serena placidez de la casa de Joseph en Nazaret fortificó los espíritus y los cuerpos de los viajeros hasta el punto de que Noemí y Tirsa, madre y hermana del príncipe Judá, decían a Miriam: en tu casa, madre feliz, está todo el cielo de Jehová. ¿Quién no es dichoso a tu lado? Y Miriam, llena del amor que hacia ella irradiaba su hijo, les contestaba: es que yo y los míos queremos haceros olvidar vuestros años de calabozo y que cada una de vuestras lágrimas sea hoy un día de felicidad. Y la hermosa Galilea, toda ella en verdad un vergel de encantos, se les presentaba en aquella feliz primavera como si se asociara al amor de Miriam y Yahshua para sus huéspedes, víctimas hasta hacía muy poco de las crueldades inauditas de los ambiciosos que ejercían ilegalmente el poder. Allí se manifestó claramente como un poema idílico de pastores el amor de Tirsa y Faki, el príncipe de Cirene, y Yahshua, comprendiéndolo, les decía: vuestro amor será la savia que hará fructificar la buena semilla en los valles del Nilo, en el viejo peñón de corta agua, donde aún ondea como un pabellón el velo violeta de la matriarca Solania, y hasta las arenas del Sahara, donde la reina Selene, loto blanco de la raza Tuareg, será vuestra columna firme en un futuro cercano. Santo y puro amor fue el de Tirsa, princesa judía con el Hak Ben Faki de Cirene,
que se abrió como una rosa blanca acariciada por Yahshua, Hijo de Dios, cuando empezaba de lleno su misión de conducir a los hombres por el eterno camino del amor. Fue el rosal madre de una familia de ilustres apóstoles del cristianismo de los primeros siglos de nuestra era: Ignacio de Seleuco, apóstol de Cristo en Antioquía; Apolonia de Alejandría, madre espiritual de los misioneros cristianos del siglo II, que murió en la hoguera anciana ya, acusada de magia y hechicería por las admirables curaciones que realizaba a menudo en nombre de Cristo; Nemesio y Ptolomeo de Alejandría, misioneros y mártires cristianos del siglo II; Anmón y Sabine, primos entre sí y abuelos de Mónica de Tagasté, la virtuosa madre de Agustín de Hipona, autores todos ellos de un heroico apostolado cristiano en el África Norte, son flores de aquel rosal de amor bendecido por el Hijo de Dios. En el Haj Ben Faki, príncipe de Cirene de la raza Tuareg, y de Tirsa de Hur, princesa judía, que en tierna intimidad se acercaron a Yahshua en los años de su primera juventud. Vuestro amor será la savia que hará fructificar la buena semilla en los valles del Nilo, en el viejo peñón de corta agua, Cartago y hasta las arenas del Sahara. Les había profetizado el Mesías y el tiempo comprobó el cumplimiento de sus palabras. Esta breve digresión de nuestro relato solo tiene por objeto poner de manifiesto la gran clarividencia del Divino Maestro y su penetración en el mundo misterioso y complejo de las almas en el correr de sus ignorados e inciertos caminos. 3 semanas habían transcurrido entre una paz y dicha inalterable, embellecida aún más por los idilios de tórtolos que se amaban ante la mirada del Dios Amor, cuyo más puro reflejo se encontraba en medio de los hombres. Marcos, llamado el estudiante, y que años más tarde sería uno de los fieles y grandes cronistas del Cristo, autor de uno de los 4 evangelios llamados canónicos, estuvo en la casa de Joseph en aquellos días. Amaba entrañablemente a Yahshua y amaba también a Ana, con la cual proyectaba casarse en breve, como en efecto lo hizo en el siguiente invierno, poco antes de la muerte del anciano Joseph y de Josuelín, acontecimientos que ocurrieron cuando Yahshua tenía 22 años. La dicha suprema emanada del amor recíproco y de la mutua comprensión hizo deliciosa para todos aquella breve temporada de 3 semanas pasadas en Nazaret y en la casa solariega de Joseph, el honrado y respetable artesano, a quien todos daban el calificativo del justo, y él, lleno de bien merecida satisfacción, repetía a cada instante con su serena calma de patriarca: es hermosa la vida cuando acertamos a vivirla conforme a la ley divina. Diríase que esta ley quiso llenar de dicha el vaso de Joseph en los días postreros de su vida sobre la tierra. Una antiquísima tradición cristiana lo ha hecho protector y genio tutelar de los que se hallan próximos a la muerte, y a fe que es bien acertada, pues la dulce placidez y dicha de los últimos días de Joseph son como el coronamiento puesto sobre una vida que tuvo grandes dolores en distintas épocas, que hasta sufrió la persecución de muerte con que le amenazó Herodes, pero cuyo final fue como una salmodia de amor y de paz, en medio de la cual el noble anciano se durmió en un sueño dulcísimo del que despertó en la inmortalidad. Cuando llegó a casa, su mirada ya no era la del Hijo, sino la del Verbo. Y en el silencio de Nazaret, una nueva etapa comenzó, sin trompetas, pero con el mundo invisible respirando en él. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo a Galilea. Este capítulo representa el despliegue geográfico y espiritual de la presencia crística activa sobre la tierra,
El recorrido de Yahshua de Jerusalén a Nazaret, pasando por Jericó, Paseelis, Arquelais y Samaria, puede entenderse como un mapa de activación vibracional de antiguos nodos energéticos reconocidos por las tradiciones sumeria, esenia y pitagórica como puntos de alineación del alma planetaria. La donación del tesoro recibido de los Reyes Magos no es solo un acto de generosidad, simboliza la disolución del legado material ancestral para que pueda nacer un linaje nuevo. El oro, el incienso y la mirra regresan a la tierra en forma de obra viva. La escena de la gruta en Galad, donde se realiza una curación a distancia, conecta las prácticas oraculares y de sanación etérica de las escuelas del desierto. Las grutas eran consideradas portales entre los mundos. Aquí, Yahshua comienza a operar desde su cuerpo de luz. El rescate del joven en Samaria resuena con la antigua figura del justo redentor en la tradición hebrea, aquel que se interpone entre la ley y la víctima para recordar que el amor está por encima del castigo. La unión de Faki y Tirsa refleja la integración de las dimensiones espiritual y efectiva, tan olvidadas por los sistemas patriarcales. Su linaje representará la continuidad mística del Cristo en el norte de África, como semilla viva de futuros portadores de luz. Puente con la historia sagrada del capítulo a Galilea. Este capítulo es el eco de antiguos viajes iniciáticos, así como Moisés atravesó el desierto hacia la tierra prometida, así como el Buda caminó en silencio antes de sentarse bajo el árbol, y así como Zaratustra recorrió aldeas llevando el fuego sagrado. Yahshua cruza ciudades, pero no como peregrino, sino como irradiador silencioso de un reino que ya camina en él. Cada ciudad tocada, cada alma rescatada es parte del tejido oculto de una red viva que sigue palpitando hoy. No se formó en sinagogas ni en instituciones, nació en el polvo de los caminos y en los corazones que lo vieron pasar y dijeron: yo también quiero caminar contigo. Porque el Cristo no se impone desde el cielo, camina contigo por los senderos de la tierra, y si estás atento, podrías verlo pasar, justo cuando más lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo capítulo hacia Tolemaida. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.